En este momento del programa, ni bien iniciamos, cuando han pasado 3 minutos de la hora 17, vamos a hacer especial hincapié y vamos a subrayar los ítems y los artículos más relevantes de lo que ha quedado del paquete fiscal y las reformas correspondientes. Para hablar de este tema y para que nos ilumine, tenemos a uno de los mejores tributaristas de la República Argentina con nosotros. Me estoy refiriendo a Diego Fraga, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Diego? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Un gusto estar en contacto nuevamente. Gracias por el elogio. Es así, lo pienso. ¿Cómo? También sufrí hincha River. Me sumo a los lamentos. 4, así no puede ser. No es algo que no se puede creer. Encima con Riestra. Con Riestra. Y uno de... Riestra, bueno. No, el Micho tiene las horas contadas. Y parece ser, ¿no? Parece ser. Bueno, pero el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Diego, ¿estás alineado conmigo? Bueno, estoy totalmente alineado. Así es. Bien. Bueno, metámonos de lleno en lo que aconteció en la madrugada de hoy con el tratamiento del articulado del paquete fiscal, que, bueno, hay que destacar que ya es ley, ¿no es cierto? Se ha convertido en ley, lo han aprobado en general, pero bueno, en particular hubo varias modificaciones. Me gustaría, en primer término, que hagas un recorrido por los puntos más relevantes de los artículos del paquete fiscal y que también nos comentes cuáles fueron las modificaciones y las consecuencias que esto puede traer aparejado. Perfecto. Bueno, en primer lugar, déjame aclarar que todavía no es ley, porque esto todavía sigue. En virtud de algunos cambios que han tenido el proyecto aprobado por diputados en el Senado, según anunció el gobierno, va a volver a la Cámara de Diputados para intentar insistir con el proyecto original. Exactamente, vuelve a la Cámara de origen. Pero ya Así está aprobado el paquete fiscal. Está aprobado en general. Hay algunos temas que no se van a tocar, que van a permanecer como han sido aprobados, lo cual es muy bueno, y hay otros que han sido modificados y que el gobierno considera que debería ser aprobado como estaba en el proyecto consensuado en diputados. Así que esto todavía sigue. Uno pensaba que ya iba a terminar hoy a la madrugada, pero va a seguir, por lo menos respecto a algunos temas del blanqueo y algo que era muy importante, que es la modificación del impuesto sobre los bienes personales. Si querés podemos arrancar con ese punto, ¿no? Sí, por supuesto. Que atañe a buena parte de la clase media. Lo que pasó en el Senado fue que se rechazó por completo el proyecto que había aprobado diputados, que era para mejorar la situación de los pagadores de este impuesto. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces el impuesto si diputados no vuelve a insistir con la propuesta? Bueno, el patrimonio que está evaluado en un poquito más de 27 millones de pesos va a estar alcanzado por bienes personales. El proyecto lo elevaba a 100 millones. A 100 millones, de pesos. exacto. Exacto. Y la exención por vivienda única quedaría en menos de 137 millones. El proyecto, recordemos que le elevaba a 350 millones. ¿Y esto qué genera? Bueno, las bases del impuesto, que se actualizan por el IPC, el índice de precios al consumidor, ya estaban bastante atrasadas frente a la inflación. Entonces, ¿qué en términos llanos, qué implica que no se apruebe la reforma? Bueno, un impuestazo, y que más sujetos tengan que pagar el impuesto a los bienes personales por efecto de la inflación. Y en líneas prácticas, bueno, los que tienen bienes fuera del país, y esto no apunta, digamos, a las grandes fortunas, sino cualquiera que puede tener, imagínense hoy en día que es muy fácil, por ejemplo, tener criptoactivos. Uno se abre una cuenta en un exchange, uno ahorrista, y supongamos que tiene una suma que está por encima de los 27 millones, bueno, va a empezar a pagar el impuesto a los bienes personales y con una alícuota que es agravada, que es del 2,25%, lo cual es confiscatorio.
Sin dudas. Y se mantienen también para los activos en el país alícuotas que son bastante altas, que llegan hasta el 1,75% del patrimonio, ¿no? El proyecto trae una baja progresiva de alícuotas que desde 2000, que iba a llegar a 2027 a una tasa única del 0,25%. Exacto. Esto hubiese sido muy beneficioso para los contribuyentes, porque es un impuesto que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Grava el ahorro, castiga la inversión, y por más que te lo vendan como un impuesto a los ricos, hoy en día es un impuesto que afecta a la clase media. Pero totalmente. ¿No? Ahora, por ejemplo, un terreno en Neuquén, en un lugar, digamos, no céntrico, ¿sí? Alejado de la ciudad de Neuquén, tenés que pensar en 30.000, 35.000 dólares. Es decir, que sobre la persona que compra ese terreno ya recae el impuesto a los bienes personales. Sí, en la medida en que no sea vivienda única, sí. No, por supuesto, claro. Y hay un efecto que es muy grave y que sí afecta a otra parte fundamental del paquete fiscal, es que el no mejoramiento del impuesto a los bienes personales, ya que no se elimina, porque lo ideal hubiese sido eliminarlo, sí, pero bueno, por razones presupuestarias y políticas se decidió no hacerlo, por lo menos en el corto plazo, pero mantenerlo así en la versión kirchnerista de bienes personales, por decirlo de alguna forma, porque sí, así lo es, pero lógico. Esto implica ir en contra del éxito del régimen de blanqueo, ¿no? Que todos los gobiernos, en general, por lo menos después de épocas donde se espantaron los capitales, había controles de cambios, se aumentaron impuestos, a lo que se acude es a la aprobación de sinceramientos fiscales, blanqueos impositivos, que esto permiten a todo ese flujo de capitales que se mantuvieron al margen de la economía formal volver a reinsertarse, y también le genera un efecto beneficioso en la caja del gobierno que entra, ¿no? Uh-huh. Bueno, este mantenimiento de bienes personales así como está va a provocar un efecto negativo en todos aquellos interesados en entrar en el blanqueo de capitales. Y también hay otra eliminación que es desafortunada, porque está dentro del mismo capítulo, que es se elimina el beneficio para contribuyentes cumplidores, que si viene de abajo, bueno, es algo, digamos, que tiene valor desde lo simbólico. Y todo lo que se llenaba en la boca, los legisladores que decían que había que aprobar un beneficio fiscal para contribuyentes cumplidores, bueno, acá no les tembló el pulso para borrarlo con el resto del título correspondiente a bienes personales. Uh-huh. Y hay un tercer punto que tiene que ver también con bienes personales, pero que es que hubiese generado caja para la nación y también para las provincias en lo inmediato, que era un régimen de ingreso anticipado de los bienes personales. Es decir, para aquellos sujetos que decían, bueno, yo pago por anticipado 5 periodos a una alícuota muy preferencial del 0,45, quedaban exentos de pagar durante 5 años, pero bueno, pagaban por los 5 años por adelantado. Uh-huh. Y a eso se les garantizaba una estabilidad fiscal durante un largo tiempo. Pero bueno, esto también se eliminó y también atenta contra la caja de nación y de las provincias. Así que bueno, este es uno de los puntos más polémicos que veo. Después, en el blanqueo se hicieron algunos cambios, son muy técnicos, no quiero aburrir a la audiencia con esto, pero no es lo principal. Yo creo que bienes personales es uno de los cambios más importantes que tuvo el paquete fiscal. Y el otro cambio importante fue el rechazo de la restitución del impuesto a las ganancias. Exacto. Para empleados, ¿no? Es decir, lo que se hacía era volver al régimen anterior, a la reforma de Massa, pero con un sistema más razonable, más progresivo, que todos los tributaristas en general estábamos de acuerdo, más allá de que volvían a pagar el impuesto muchos contribuyentes, pero lo hacían de una manera más paulatina, ¿no? Es decir, a las escalas más bajas
o digamos los tramos más bajos no pagaban tanto, era como se volvió a dar progresividad al impuesto, que era lo que tanto se criticó de la reforma de Massa, porque la reforma de Massa lo que hizo fue eliminar directamente el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, ¿no es cierto? Para la cuarta categoría, es decir, empleados en relación de dependencia, a partir es decir, desde 15 salarios mínimos vitales y móviles para abajo. Y para los que superaban ese monto se les aplica directamente la alícuota del 35%. Es decir, cero progresividad, ese modelo que es el que está vigente. Y hay otro efecto que es negativo, por lo menos se abre una incógnita respecto de esto, y es que si diputados no logra insistir con el proyecto original, también queda sin solucionar algunas cuestiones de deudas del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia que se habían establecido por decreto el año pasado. ¿Cómo sería esto? Y en el año pasado, durante uno dice el gobierno de Alberto Fernández, pero no es el que, dictaba la política económica. Sí, totalmente. Y bueno, en pos de su candidatura presidencial, lo que se hizo también fue establecer algunos alivios fiscales para los empleados en relación de dependencia, pero por decreto, y que requerían un aval legislativo. Bueno, ese aval legislativo estaba dentro del título de ganancia del paquete fiscal. Al no haberse aprobado, esto puede significar que si la AFIP lo desease, yo creo que no lo va a hacer, podría cobrar ese monto no ingresado durante algunos meses del gobierno de Alberto Fernández. O sea que ahí se genera otro problema, ¿no? Claro, sin duda. Estos yo creo que son los dos temas más importantes de los cambios que introdujo el Senado al paquete fiscal. Después hay otros cambios muy positivos donde no metió mano el Senado, como por ejemplo fue la aprobación del monotributo, es decir, que hay nuevos topes para el monotributo que son muy altos, es decir, un tope general de 68 millones de facturación anuales. Esto va a dar lugar a un alivio fiscal para muchos monotributistas que hasta hace poco por ahí facturaban de menos o trataban de no facturar. Claro. O ocultaban la facturación para no caer en el régimen general. Es decir, todavía el tema de los autónomos no se mejoró. Bueno, te iba a consultar precisamente, para los autónomos nunca nada, ¿no? Nunca nada. Pero esto, por lo menos, hubiese permitido a que algunos contribuyentes que tendrían que estar en el régimen de autónomos podrían incluirse dentro del nuevo monotributo, que tiene topes súper razonables, ¿no? Es que se asemejan bastante a los topes que tenía cuando fue creado el monotributo, que a contramano de lo que opinan muchos de mis colegas, que dicen que no, que el monotributo es un régimen con el que no están de acuerdo. Yo creo que es un gran régimen porque ha permitido la inclusión de la formalización de muchos contribuyentes, ¿no? Y yo hace rato, esto lo hemos charlado en otra oportunidad, Silvio, y lo de subir los topes me parece una medida excepcional, porque aunque se les cobre más por el monotributo en sí, claro. Claro, sí, exacto. Recordemos que el monotributo reemplazan ganancias, IVA y seguridad social, y por más que se cobren montos mucho más altos, pero es una alternativa mucho más satisfactoria para muchos ciudadanos que ingresar al régimen general como autónomo, donde ustedes saben que es desastroso, ¿no? Los mínimos son muy bajos, enseguida entras a la categoría máxima de ganancias. Si bien tenés la posibilidad de efectuar deducciones que no tienen los empleados en relación de dependencia, hay un montón de beneficios que el autónomo no tiene, como vacaciones pagas. Hay
esto se ha hablado Sí, lógico. un montón, ¿no? Sí, por supuesto. Ni aguinaldos. Aguinaldo, ni hablar, ¿no? Y el régimen nuevo del monotributo permitiría por ahí acogerse a muchos contribuyentes que hoy por hoy estarían en el régimen de autónomos. Claro. Tiene algún defecto, ¿no? Donde no permita reingresar a aquellos que fueron excluidos en los últimos 3 años, eso se la comieron, pero bueno, esto se podría modificar en el futuro. Esta yo creo que es otra de las grandes reformas que ha tenido un cambio pequeño, pero que no afecta la totalidad del proyecto. Por ejemplo, Claro. se rechazó el restablecimiento del monotributo social. Uh-huh. Es decir, bueno, esto igual se va a debatir en diputados. Después hay un montón de cambios, ¿no? Pero otro cambio, se aprobó la eliminación del impuesto que grava las transferencias de inmuebles, que hoy asciende al 1,5% del precio de venta. Claro. Y otro tema muy interesante que tiene que ver también con, digamos, con la cultura tributaria y saber qué es lo que se paga de impuestos cuando uno le extienden un ticket, es el régimen de transparencia fiscal. Se apunta precisamente a eso, a discriminar cuando uno adquiere bienes y servicios, qué es lo que está pagando de impuestos. Y esto es excepcional porque hoy la gente, cuando ve el precio final, no sabe qué es lo que paga del bien o del servicio y no sabe cuánto es lo que le están sacando de impuestos. Bueno, este régimen de transparencia fiscal apunta a eso precisamente, uh-huh, a que la gente tenga conciencia de qué es lo que se está pagando de impuestos, que en algunos casos es altísimo, como para generar un cambio en la cultura tributaria y que a futuro sea la gente común la que impulse los cambios impositivos. Yo creo que está pasando gracias a las redes sociales y a una mayor difusión de lo que es la presión tributaria en la Argentina. Cada vez bueno, el gobierno mismo ha sido un gran impulsor, sí, digamos, o por lo menos desde lo discursivo, de la baja de impuestos, uh-huh, con lo cual creo que está habiendo un cambio. Y poner el tema de relieve, ¿no es cierto? Sí, claro, porque uno dice, la inflación, qué caro que está todo, pero no sabe lo que dentro del precio está pagando de impuestos. Y estamos hablando de impuestos nacionales, impuestos provinciales, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los pasajes aéreos, eso sí figura, porque uno cuando va a sacar el pasaje aéreo figura impuestos, tasas, contribuciones, y es impresionante, es la mitad, más de la mitad. Más de la mitad, sí, 60% aproximadamente. Por eso, bueno, este cambio de cultura tributaria yo creo que es muy saludable, hace que la gente tenga más en la cabeza lo que paga de impuestos y también que impulse un cambio, ¿no? Ya sea presionando a los políticos, como también cuando va a votar el día de las elecciones, ¿no? Sí, pero es fundamental, me parece a mí, ya que hablamos de presión tributaria, la presión por parte de la ciudadanía para con la clase política en vinculación directa a la baja de los impuestos, ¿no es cierto?, a la baja de la presión tributaria. Es fundamental. Javier Manzano te va a consultar, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien. Dentro, bueno, de lo que quedó, ¿no?, del paquete fiscal y todo lo que se fue esmerilando, ¿no?, de la ley bases, hay una parte positiva, digamos, para alguna gente que estaba preocupada y otra no, que sigue rigiendo todavía, ¿no?, la moratoria jubilatoria, ¿es así? Sí, exacto. Eso, por lo menos hasta ahora, hay que ver qué es lo que ocurre en diputados. El Senado lo eliminó el cambio previsional, es decir, seguiría la moratoria previsional para jubilarse sin aportes. Ahora, en torno precisamente a la moratoria jubilatoria, yo entiendo que no es positivo que se jubilen aquellas personas que no están en condiciones de hacerlo.
De esa manera, Cristina Fernández de Kirchner metió por la ventana a 4 millones de personas que, insisto, no tenían la cantidad de años de aportes, y eso destruye al sistema previsional argentino. Sí, es cierto, Silvio. Eso, por más que sea doloroso para aquellos que no tuvieron la posibilidad de tener aportes jubilatorios, pero es una cuenta sencilla. El régimen, digamos, previsional de un país funciona con la cantidad de aportantes. Claro. En actividad. Por supuesto. Si la cantidad de aportantes en actividad no te alcanza para solventar las jubilaciones, ¿qué pasa? Bueno, todas las jubilaciones se terminan empobreciendo. Y por ahí el tipo que aportó un montón de dinero durante muchos años termina cobrando migajas porque, bueno, por la irresponsabilidad de haber metido por la ventana a un montón de sujetos que, claro, repito, es doloroso que no hayan tenido la posibilidad de que le hayan hecho aportes, pero tampoco tienen que pagar justos por pecadores. Bueno, por eso te digo, y es claro. un problema, y es el gran problema fiscal de las jubilaciones. Sí. Desde el punto de vista presupuestario, Uh-huh. hoy en día las cuentas no cierran por el tema de las jubilaciones que el Estado tiene que afrontar, y sobre todo por la cantidad de beneficiarios que entraron por la ventana en los últimos gobiernos kirchneristas. Pero bueno, es un tema súper delicado y que en algún momento va a haber que abordar, ¿no? Así que ese es el panorama. Seguro. Diego, ha sido muy amable, como siempre, y muy, muy claro en relación a las modificaciones en el paquete fiscal que se votó en la madrugada del día de hoy en líneas generales. Veremos qué es lo que acontece en la Cámara de Origen, que es obviamente la Cámara de Diputados. Entiendo que en estos momentos Guillermo Francos está reunido con diputados y está llevando adelante una labor, te diría, titánica en relación a generar consensos, pero también considero que tanto bienes personales como ganancias van a volver sin lugar a dudas a cómo han salido los proyectos o el articulado de diputados. Obviamente se necesita dos tercios se necesita para que esto acontezca, ¿no es cierto? Y en líneas generales, pero no, acá no. Perdón, Qué bueno que me, a ver. No, porque en esos puntos el Senado aprobó con mayoría simple. Si hubiese aprobado con 2 tercios, ahí sí necesitaría los 2 tercios. Pero lo que veo en contra ahí es que hay una interpretación de algunos constitucionalistas que dicen que al haber sido rechazados esos títulos, sí, consideran como si fueran proyectos autónomos y que la Constitución no permite tratar nuevamente proyectos que han sido rechazados. Y ahí vas a tener un lado de la biblioteca que te va a decir, mirá, al haber sido rechazados no pueden volver a ser tratados este año, y obviamente desde el gobierno se va a decir lo contrario. Dice, no, en realidad es una parte del proyecto que fue modificada, por más que haya sido rechazado, y diputados puede votar a favor con la mayoría simple. Qué bueno lo que me decís. Sí, me encanta que me hayas rectificado para informar como corresponde. Claro, entonces, si en senadores esas modificaciones hubiesen sido... pero digo, si en senadores las modificaciones en el articulado de bienes personales, blanqueo, bueno, en fin, impuesto a las ganancias. Hay algunos casos puntuales, sí, en los que hubo mayoría de 2 tercios, pero no en el de bienes personales. No en este caso. Bienes personales fue rechazado por mayoría simple. Bien, es decir que con mayoría simple en diputados se puede volver atrás, es decir, tal cual salió de la Cámara de Origen. Sí. ¿Entendí bien? Sí, es así. Bien, es así. Excelente. Lo que puede llegar a pasar en el caso de la restitución de ganancias, que al existir esta otra interpretación de que como fue rechazado el proyecto, digamos el título en su totalidad, aquellos que se vean afectados por ahí lo podrían impugnar judicialmente. Por ejemplo, los miembros del Poder Judicial que pasan a estar grabados según el proyecto de diputados. Entiendo. Diego, muy amable, como siempre. Muchísimas gracias por ser tan claro.
No, un placer. Como siempre. Muchas gracias. Abrazo gigante, Diego. Hasta siempre. Abrazo enorme. Hasta luego. Bien, pasaba por la cocina de las noticias Diego Fraga.